En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. La voz distorsionada del walkie-talkie me guió por pasillos oscuros hasta una puerta oculta. Dentro, un cuarto de seguridad clandestino, inundado por el brillo azul de monitores. Cada pantalla mostraba un reflejo del edificio, oficinas vacías, escaleras silenciosas, espejos rotos. Y en cada uno, ahí estaba, la silueta. La mancha, moviéndose con una cadencia deliberada. No era un acecho, era un estudio cruel, metódico. Lo lograste, susurró la voz, ahora clara, desde un altavoz. Un investigador, dijo ser. Confesó que el lugar era un sitio de contención experimental. Yo, explicó con frialdad, era un sujeto de prueba. Expuesto deliberadamente al depredador de la identidad. La regla, que creí descifrar, sobre cómo evitar que el reflejo te atrapara, no era una verdad universal. Era solo la observación de sus fallidos intentos de control. Cada vez que olía el copal, cada marca idéntica en la pared. Era parte de un protocolo de seguimiento. La señal de que la entidad me había encontrado, y ellos me observaban con una curiosidad insana. Ha sobrevivido, añadió la voz, con una satisfacción perturbadora. Tu mente se adaptó, se hizo una con el patrón. Ahora eres un portador. La presencia no me seguía. Estaba en mí. En mi propio reflejo. Será tu guía, tu otra vista. Con un temblor que me recorrió, apagué el último monitor, el que mostraba mi propia imagen en la sala. La pantalla se volvió un negro absoluto, un espejo perfecto. Y en esa superficie oscura, vi mi propio rostro. Mi reflejo sonrió lentamente. Una sonrisa que no era mía, una que conocía bien de los reflejos ajenos. Nunca más volví a encender una luz sin miedo, sin la certeza de su ominosa presencia. Aquel parpadeo en la ventana me dejó una extraña sensación, un eco de inquietud. Nos agrupamos, unas 10 personas, en la sala de reuniones principal, con sus enormes ventanales dando a un exterior que era ya pura especulación. Todos buscábamos respuestas. Pero solo encontrábamos la desesperante sensación de estar atrapados, vigilados por lo invisible. El aire se sentía cargado. Fue Laura quien lo señaló primero, con un dedo tembloroso hacia la pared de cristal que servía de división. Mi reflejo, dijo, la voz apenas un hilo, se movió antes que yo. La miramos incrédulos. No había ninguna explicación lógica para eso. Pero el olor, ese incienso húmedo, se había vuelto más fuerte aquí, cerca de las superficies brillantes. Recuerdo a Marcos, que se acercó al cristal, fascinado, tratando de entender. Su rostro se descompuso, sus ojos se fijaron en su reflejo. Y no reaccionó cuando intentamos llamarlo. Fue como si, de repente, ya no estuviera ahí. Su cuerpo se quedó de pie, vacío, con los ojos vidriosos, pegado al cristal, un mudo presagio. En medio del pánico, encontré un celular tirado cerca de la entrada, debió ser de algún guardia. Tenía una nota de voz sin reproducir. La puse. La voz, apenas audible, sonaba agitada, entrecortada. Decía, no las mires. Las superficies, que imitan. Vienen por ti si las ves de frente. Un escalofrío me recorrió. Luego, se cortó abruptamente. Empecé a observar a los demás. A sus reflejos en los cristales de las oficinas o las pantallas de los ordenadores apagados. Era sutil, casi imperceptible. Un parpadeo que no coincidía, un movimiento de cabeza que se adelantaba una fracción de segundo al original. Una distorsión momentánea que te hacía dudar de lo que habías visto. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. No se trataba solo de lo que venía de fuera. La amenaza estaba aquí, en el cristal. La primera regla se estableció, tácita, urgente, si ves algo extraño en un reflejo, no lo mires directo. Desvía la mirada. No le des la oportunidad de fijarse en ti, de reconocerte.
El edificio se estaba volviendo un laberinto, y el eco de los pasos que no eran míos era la peor compañía. Después de lo de Marcos, el miedo se volvió un compañero constante, un nudo frío en el estómago. El olor a incienso y humedad ya no era una anomalía, era la atmósfera del lugar. ¿Y los pasillos? Los pasillos parecían alargarse y cambiar de forma con cada puerta que cruzábamos. Juraría que un día pasé por el mismo extintor 3 veces en trayectos diferentes, su pintura desconchada, un marcador fantasma. Fue Ana quien lo vivió a la mañana siguiente. Estábamos en una oficina desierta, intentando descansar. Miró su reflejo en un espejo de pared, y antes de que ella levantara la mano para quitarse un mechón de pelo, su reflejo lo hizo primero, con una sonrisa fría que no era suya. Me saludó, dijo, con los ojos vidriosos. Me saludó con mi propia mano. La imitación era perfecta, demasiado perfecta, una burla cruel. La sensación de ser observado se volvió incesante. No era una persona detrás de ti, sino una legión de ojos en cada superficie pulida, en cada ventana oscura, en cada pantalla apagada. Eran, los otros, moviéndose dentro de los reflejos, esperando el momento. Sentía su presencia, su quietud tensa. Su atención insidiosa. En una de esas oficinas abandonadas, revolviendo entre papeles, encontré un viejo ticket de cafetería, arrugado. En el reverso, un garabato, un círculo con una línea ondulada dentro. Algo en él me resultó extrañamente familiar. Horas después, en otro piso, lo vi de nuevo, una mancha idéntica. Pero esta vez en el cristal empañado de una sala de servidores. Era como una firma espectral, la marca de su presencia, un sello ominoso. Nos dimos cuenta de que la regla de desviar la mirada no era suficiente. Los reflejos eran engañosos. Podían imitar voces, gestos, incluso la sensación de presencia. La amenaza no era solo que te llevaran, si mirabas de frente, era que podían suplantarte, replicarte a la perfección, vaciando tu esencia. Y luego estuvo David. Nos había dicho que intentaría hablar con su reflejo, convencerlo de algo, no sé qué locura. Nos gritó desde el pasillo. Frente a una de las enormes paredes de cristal. Mira, exclamó. Su reflejo, al otro lado, se movía a destiempo, haciendo gestos extraños. David extendió la mano hacia el cristal. Fue un movimiento lento, casi hipnótico. Vimos cómo su reflejo le devolvía el gesto y, de repente, una fuerza invisible lo arrastró hacia el cristal. Su cuerpo se disolvió, como si se hundiera en el agua, y desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Solo quedó el reflejo vacío, mirándonos con una quietud escalofriante. El generador principal se detuvo. No fue un apagón total, sino un parpadeo prolongado, como un ojo cansado que se resiste a cerrar, sumiendo el edificio en un silencio pesado. Las luces de emergencia se encendieron, pero eran débiles, proyectando sombras largas y deformes en los pasillos que ya conocíamos. La oscuridad, que por un momento creímos nuestra aliada, resultó ser solo un telón para una nueva clase de pánico. Ahora las linternas eran indispensables, y con ellas, la segunda parte de la regla, apaga la luz primero. Al principio funcionó. Si veías algo extraño en una superficie pulida, la apagabas. Esperabas un momento, y al volver a encenderla, el reflejo era el tuyo, normal, por un instante fugaz. Pero la presencia aprendía rápido. El olor, esa mezcla inquietante de copal y gasolina rancia, ahora era más fuerte en la penumbra, una señal olfativa de su proximidad. Las sombras en sí mismas se volvían engañosas. Sutiles espejos de la periferia. Recuerdo a Mateo. Estábamos en una oficina, la ventana del fondo, oscura, un reflejo débil de nuestra sala. Escuché su nombre, susurrado, pero era su propia voz, apenas distorsionada, viniendo del cristal. Él giró lentamente, y en ese reflejo oscuro, una silueta casi idéntica a la suya le extendía una mano. Antes de que pudiéramos reaccionar, Mateo estaba de pie frente a la ventana, inmóvil, mirando su otro yo. Su linterna se apagó con un clic sordo. Fue entonces cuando decidí probarlo yo mismo. En una sala de juntas, con un inmenso espejo.
Apagué mi linterna, contuve la respiración y la encendí de golpe, apuntando directamente al cristal. Por una fracción de segundo, vi una silueta casi idéntica a la mía, pero con los brazos colgando de forma antinatural, la cabeza ligeramente inclinada. Como si me estudiara, o me ofreciera una invitación a unirse. En el extintor de metal, pulido por el tiempo, encontré el símbolo. La espiral imperfecta, la misma que en el ticket de la máquina expendedora, la misma que había visto antes. Una firma, pensé, una señal que lo unía todo. La luz se había ido, pero el miedo, el verdadero miedo. No necesitaba más que un reflejo para encenderse. Éramos menos. Los pocos que quedábamos nos movíamos como fantasmas, cada sombra una amenaza, cada superficie pulida, un pozo de terror. La paranoia era un velo que distorsionaba la realidad, haciéndonos dudar de nuestras propias siluetas, de nuestra existencia. La regla del reflejo había mutado. Se había vuelto más compleja. Ya no era solo apagar la luz, sino no reconocer tu reflejo si éste actuaba diferente. Había que negarlo en la mente, ignorar esa sutil desviación que te llamaba. El olor, que ahora percibía con mayor claridad como una mezcla de ozono y tierra húmeda, se intensificaba antes de cada incidente. Aprendí que era una señal, un aviso de que ellos estaban cerca, preparándose para tomar a alguien. No era una enfermedad, sino una usurpación del ser. Estábamos en un piso superior, buscando una salida de emergencia que no existía. De repente, un susurro. Una voz infantil, dulce y extrañamente cercana, que no debería existir en este edificio desolado. Provenía de un conducto de ventilación, llamando nuestros nombres, uno por uno, a aquellos que habíamos mirado un reflejo por un segundo de más. Me encontré en una sala de servidores. Cientos de pantallas apagadas, cubiertas de polvo, se alzaban como lápidas tecnológicas. Cada una era una piscina de reflejos oscuros, quietos y silenciosos. Eran como ojos ciegos que aún veían, esperando. El aire vibraba con ese olor a ozono, más fuerte aquí, donde la tecnología muerta creaba un campo de juego perfecto para la presencia. En un teléfono abandonado sobre una consola, la batería aún parpadeaba con un hilo de vida. Lo desbloqueé, y allí estaban. Fotos borrosas, una docena, de personas. Las reconocí. Colegas. Todas miraban sus propios reflejos con expresiones de puro terror, justo antes de que la imagen se volviera un desenfoque. Como si el momento siguiente a la foto fuera el instante de su desaparición. El contagio no era de la carne, sino de la identidad, una pérdida silenciosa y definitiva. Llegué a la cima, solo. El ascensor de servicio chirrió hasta detenerse en el último piso. El olor a humedad y gasolina era abrumador aquí, una nube densa que me envolvía. Ante mí, la inmensa ventana panorámica de la oficina ejecutiva. Abajo, la ciudad era un hormiguero enloquecido. Luces parpadeantes y columnas de humo que ascendían hacia un cielo plomizo. El apocalipsis silencioso se extendía, y yo era un mero espectador en el palco de primera fila. Mi reflejo en el cristal era extrañamente calmado. Mis ojos, que sentía llenos de terror, en el reflejo parecían vacíos, y en sus labios. Una sonrisa sutil, apenas un atisbo, que no era la mía. La regla se expandió en mi mente. No era solo la luz física la que apagaba el reflejo, sino la luz de la mente, la creencia inquebrantable en tu propia identidad, lo que te salvaba de la imitación. Esa era la verdadera barrera contra el abismo. Entonces la escuché. La voz. Era de mi colega del inicio, la que vi por última vez en los pasillos inferiores, antes de que todo se convirtiera en un caos de susurros y sombras. Me llamaba desde el reflejo en el cristal, su voz dulce y persuasiva, prometiendo una salida, una paz, si me unía. Si dejaba ir lo que me hacía yo, mi propia esencia. Busqué, mis ojos escaneando la inmensa ventana, y la encontré. La marca del ticket. La espiral imperfecta, grabada en el propio cristal, casi invisible, como una telaraña finísima, un patrón para el engaño. Estaba en todas partes. Era el sello de la presencia.
su firma mortal. Con un grito que se ahogó en el olor, tomé una silla pesada y la lancé contra el cristal. El impacto fue ensordecedor. Millones de fragmentos volaron, pero en cada uno, mi reflejo, ahora roto y multiplicado, seguía, moviéndose, retorciéndose, invitando. El abismo no estaba fuera, sino en cada pedazo de mi propia imagen y en la amenaza de perder quien era, para siempre. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.